Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para segundo grado de secundaria. El día de hoy comenzamos nuestra experiencia de aprendizaje número 7 con la sesión que lleva por título Construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Nuestro propósito. Hoy elaborarán con dos grupos de piezas para formar figuras geométricas con el fin de realizar actividades lúdicas en familia. Las piezas del juego consisten en tiras alargadas de cartón o papel, que poseen una serie de agujeros equidistantes por medio de los cuales se unen las tiras con hilo para formar las figuras geométricas. Usarán los dos grupos de tiras para formar todos los cuadriláteros posibles. Luego observarán sus características, los clasificarán y hallarán sus perímetros. Analicemos nuestra situación significativa en esta experiencia de aprendizaje número 7. Rosita es una estudiante de primero de secundaria que vive en la provincia de Huaura, en la región Lima. Ella ha escuchado en una reciente campaña de salud que quemar leña, carbón u otro material en el fogón de la cocina es malo para la salud. Frente a esto, ella se pregunta si esta práctica está afectando el bienestar de su familia, pues ha notado que, en los últimos meses, su hermano de 2 años y su abuelita tienen mucha secreción nasal. Con frecuencia les arden los ojos y algunas veces tienen un silbido en el pecho que se agudiza en las noches frías. Por otro lado, reconoce que, en estos meses de aislamiento, mantener una convivencia armoniosa y manejar de manera responsable los recursos económicos del hogar ha sido un reto y, aunque no sabe muy bien cómo, quisiera contribuir al bienestar de su familia en estos aspectos. Por ello, y considerando el cuidado de la salud respiratoria, de la convivencia familiar y de las decisiones económicas, nos preguntamos, ¿de qué manera podemos afrontar las situaciones que afectan el bienestar familiar? Observemos en las siguientes imágenes. Podemos ver primero dos mujeres cocinando a leña y observamos cómo el humo que sale de la cocina pues está siendo inhalado por estas mujeres. En la siguiente imagen podemos ver, ¿no?, cómo el humo ingresa tanto por la nariz como por la boca y va afectando primero a la garganta, la laringe, va irritando y esto ingresa directamente a los pulmones, provocando daños severos a largo plazo. Para evitar esta contaminación debido al humo de la quema de la cocina, existen muchos proyectos tanto en el Perú como en otras partes del mundo para elaborar cocinas mejoradas, ¿no?, con una chimenea por donde escapan los gases tóxicos hacia la parte superior de la vivienda. Luego de observar el video, responde, ¿qué recomendaciones brindarías a las personas que utilizan cocinas a leña? ¿En qué objetos de la realidad puedes observar cuadriláteros? Justifica tu respuesta. Tengamos en cuenta cuadriláteros y su clasificación. Un cuadrilátero es una porción del plano limitado por 4 segmentos. Todo cuadrilátero tiene 4 lados y 4 ángulos. Como puedes observar en la imagen, tenemos los vértices, que son 4, tenemos los ángulos internos, que también son 4, los lados y las diagonales del cuadrilátero. Tomando en cuenta sus características, clasifico a todos los cuadriláteros en paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Qué son paralelogramos? Son cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos y congruentes, es decir, similares en medida, como por ejemplo el cuadrado y el rectángulo. En ambos casos observamos que tienen ángulos rectos, ¿no?, de 90 grados, como puedes ver, medida del ángulo A, B, C y D, en ambos casos es 90 grados, ya que son rectos. En el caso del cuadrado, los lados A, B, B, C, C, D y AD son congruentes, ¿no? Son semejantes o son iguales, se podría decir. Además, vemos que los lados opuestos BC es paralelo con AD y AB es paralelo con DC. O CD, ¿no? Es lo mismo.
Lo mismo va a pasar con el rectángulo, con la diferencia de que aquí los cuatro lados pues no son congruentes, sino son congruentes de dos en dos. Los lados opuestos son congruentes. BC es congruente con AD y AB es congruente semejante con CD. ¿No? Lo mismo pasa con los lados paralelos, ¿no? Los lados paralelos sí, pues, ¿no? BC es paralelo con AD y AB es paralelo con DC, ¿no? Las verticales y las horizontales respectivamente. También tenemos el rombo y el romboide. En el caso del rombo, por ejemplo, el ángulo A es igual que el ángulo C. O sea, los ángulos opuestos son iguales. Entonces B con D también son iguales. En este caso, similar al cuadrado, todos sus lados son congruentes, ¿no? Por eso que tienen estos puntitos, ¿no? Significa que si acá mide 4, acá también mide 4, 4 y 4. Los lados sí son paralelos de 2 a 2, ¿no? BC es paralelo con AD y AB es paralelo con DC. En el romboide sí hay una diferencia, ¿ya? En el romboide los lados paralelos opuestos son congruentes, ¿no? BC con AD y AB con CD, ¿no? Los opuestos son congruentes. No todos son iguales ahora, ¿ya? Y también son paralelos los lados opuestos, ¿no? BC con AD y AB con DC. Trapecios. Estos son cuadriláteros que tienen dos lados opuestos paralelos. Tenemos tres tipos. Trapecio isósceles, no, que se le llama así porque sus lados no paralelos son congruentes. En este caso, AB y CD. Tiene una base menor y una base mayor que son paralelos, ¿no? Esos son los lados paralelos. Las bases son paralelas. ¿Ya? En el trapecio rectángulo, uno de sus lados es recto, ¿no? Como observas aquí. Y en el trapecio escaleno, tiene sus cuatro lados de diferente medida, pero dos son paralelos. Las bases sí son paralelas, ¿no? BC y AD. Y los lados no paralelos son de diferentes medidas. Por último tenemos los trapezoides, que son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. En este caso vamos a tener trapezoides simétricos, como los que observas aquí. ¿No? En este caso, por ejemplo, tenemos ejes de simetría, ¿no? Tenemos un eje de simetría aquí, entre AC, que también es la diagonal. Lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Entre AC hay un eje de simetría, es decir, lo que está en la parte superior se refleja en la parte inferior. ¿Ya? Acá podemos observar, por ejemplo, de que AB con AD son congruentes, lo mismo que BC con CD. ¿Ya? En el otro caso también hay congruencia, ¿no? AB con AD es congruente, lo mismo que CB con CD. Y en el caso pues de los asimétricos no existen lados paralelos, los lados no miden igual en ningún caso, ¿no? Son lados de medidas diferentes y ángulos diferentes. Vamos a analizar la situación de la actividad. Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permiten alargar la longitud que deseen. De este modo, pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. ¿No? Como observas en la imagen, vamos a tener dos grupos de mecano, A y B. Luego de construir las piezas y formar dos grupos, se preguntan, ¿cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? Y 2. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Vamos a responder las interrogantes de la situación. A ver, tenemos 6 preguntas. Vamos respondiendo de una a una. ¿Qué están haciendo Elena y sus hermanos y por qué lo hacen? Elena y sus hermanos se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir
Piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes, ¿no? Como observamos en la imagen inicial. ¿Qué se pueden hacer con las piezas de mecano? Ellos pueden formar figuras geométricas como los cuadriláteros. 3. ¿Qué recuerdas de los cuadriláteros? Menciona todos los que tengas en mente. Bueno, los cuadriláteros son figuras planas formadas por cuatro lados. Por ejemplo, tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el trapecio. Pregunta 4. ¿Cómo construirías los cuadriláteros con la pieza de mecano? A ver, ¿cómo lo haríamos con las piezas de mecano? Podemos imprimir las piezas de mecano y reforzarlas con un cartón, para luego unirlas por los agujeros de los extremos usando hilo o lana. ¿Cuánto miden cada una de las piezas de mecano? Para ello utiliza el mecano que está en la hoja piezas de mecano, ¿no? Está en la ficha de actividades también. Bueno, haciendo investigaciones, porque si bien es cierto que cuando imprimas las piezas, probablemente si es que lo maximizas o lo minimizas, si no lo imprimes igual, quizás las medidas puedan variar un poquito. Entonces, investigando un poco, en un juego de mecano para geometría y encontrando similitud con las piezas, he descubierto de que las medidas de las piezas de mecano son aproximadamente 15 centímetros para la pieza marrón, la más larga, 10 centímetros para la pieza amarilla y 5 centímetros para la pieza naranja. 6. ¿Qué te piden responder en la situación? La situación nos pide cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo, cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados y cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo. Eso es lo que nos pide la situación. Ahora, exploremos el material y construyamos figuras geométricas. Primero nos dicen que formemos dos grupos A y B con algún o algunos familiares presentes y luego acuerden algunas normas de convivencia durante la actividad. Bueno, esta actividad es en casa, ¿no? Puedes escoger a tu hermano o a un familiar o a algún amigo, ¿no? Para que, pues, recortando las piezas de mecano puedan jugar, ¿no? Cada uno en un equipo. 2 nos dice, recortamos las piezas de mecano asegurando que se observen los agujeros. Bueno, esto lo hacemos pues en base al molde, ¿no? Una vez que lo imprimes, como te digo, lo puedes pegar en un cartón para reforzar o en una cartulina y luego lo cortas. Y dice, agrupamos las piezas de mecano en el grupo A y grupo B como se indicó en la situación inicial. Cada equipo A y B reciben las piezas para realizar las actividades que se indican. Bueno, estas son las fichas, ¿no? Una vez impresas, pues se van para cada uno de los miembros de cada equipo. 4. Formamos todos los tipos de cuadriláteros posibles con las piezas de mecano en cada grupo, haciendo uso de hilos, y luego graficamos en el cuaderno los resultados de los grupos. Bueno, tienes que hacer algo más o menos así, ¿no? Unirlos con un hilo, una lana, alguna pita que tengas, una vez que ya tengas el mecano elaborado. Bueno, yo tentativamente ya he formado algunos cuadriláteros con el mecano, ¿no? Por ejemplo, con el grupo A pude formar un rectángulo, un romboide y un trapezoide simétrico. Con el grupo B he podido formar un trapecio isósceles y dos trapezoides asimétricos. Número 5. Usamos el aplicativo Snapseed para capturar los momentos de alegría y guardarlos en nuestro portafolio. Bueno, esto es para los que tienen tableta, ¿no? Los que no tienen tableta, el Snapseed es un aplicativo para la edición de imágenes, es decir, tomen fotografías del momento en que están armando los cuadriláteros con las piezas de mecano. 6 dice, repasamos en la sección tengamos en cuenta los cuadriláteros y su clasificación. Reconoce cuál de las figuras que has armado se consideran en la clasificación. Luego identifica los elementos y las características de los cuadriláteros. Bueno, esto ya lo vimos al inicio del video, ¿no? Simplemente hay que repasarlo. 7. Observamos los cuadriláteros que hemos armado y los que se muestran en la clasificación. A continuación los juntamos en 3 grupos y graficamos en la tabla con sus respectivos nombres. Tenemos la tabla. La clasificación era paralelogramo, donde tenemos al rectángulo y al romboide. Trapecio, tenemos el trapecio isósceles. Tenemos en los trapezoides el trapezoide simétrico y los dos trapezoides asimétricos que habíamos elaborado. Número 8.
A continuación respondemos lo siguiente, a ver. ¿Cuántos cuadriláteros has construido en el grupo A y cuáles son sus nombres? Como pudiste ver, con el grupo A se construyeron tres: el rectángulo, el romboide y el trapezoide simétrico. ¿Cuántos cuadriláteros has construido con el grupo B y cuáles son sus nombres? Con el grupo B se construyeron tres también, ¿no? El trapecio isósceles y dos trapezoides asimétricos. Número 9 dice, finalmente anotamos las medidas de longitud de cada figura que hemos obtenido en la tabla, luego calculamos sus perímetros y respondemos la segunda pregunta de la situación inicial: ¿cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Bueno, estas son las figuras que yo formé y ya le coloqué las medidas, ¿no? Recuerden que aproximadamente es 15 para el marrón, 10 para el amarillo y 5 para el naranja. Entonces ya tenemos todas las medidas. Ahora, vamos a calcular el perímetro de tres de ellas, ¿no? Tenemos tres figuras que tienen las mismas medidas, se podría decir, ¿no? 10 y 15, 10 y 15, 10 y 15, y acá también tenemos 10 y 15. Entonces, el rectángulo, el romboide y el trapezoide simétrico que fueron elaborados con las piezas del grupo A tienen el mismo perímetro, ¿no? Como puedes ver, 50 centímetros. Y las piezas de mecano formadas con el grupo B, que son el trapezoide isósceles y los dos trapezoides asimétricos, tienen como perímetro 35 centímetros. ¿No? 10 más 5, 15, más 5, 20, 20 más 15, 35. Ahora, explicamos lo aprendido. Dice, respondemos las siguientes preguntas con relación a las tres clases de cuadriláteros obtenidos en la tabla anterior. A ver, dice, ¿qué clase de cuadrilátero tiene como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos y congruentes? Bueno, según la clasificación, son los paralelogramos como el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Siguiente, ¿qué clase de cuadrilátero tiene dos lados opuestos paralelos? Son los trapecios, ¿no? Como el trapecio isósceles que elaboramos. Y por último, ¿qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? Son los trapezoides, que pueden ser simétricos o asimétricos. En segundo lugar, nos dice que grafiquemos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características, tomando en cuenta lo que has observado en las piezas de mecano y en la sección los cuadriláteros y su clasificación, que vimos también al inicio. Bueno, vamos a agruparlo en una tablita, ¿ya? Primero el rectángulo, a ver, ¿cuáles son sus características? Los lados opuestos son paralelos entre sí, tiene dos pares de lados de igual longitud. Todos los ángulos interiores son rectos, es decir, miden 90 grados, y la suma de sus ángulos interiores será 360 grados. Continuamos. El romboide tiene también lados opuestos paralelos entre sí, tiene dos pares de lados de igual longitud, tiene dos ángulos idénticos agudos menores a 90 grados, ¿no? Que son este de aquí y el que está enfrente, no miden menos de 90, y el otro par de ángulos también son iguales, pero son obtusos, ¿no? O sea, mayores a 90 grados, ¿no? Como el que está aquí y este de aquí. ¿Ya? Y la suma de esos ángulos será 360, ¿no? Los ángulos interiores. Eso se va a cumplir en todo cuadrilátero, ¿ya? En el trapecio isósceles, igual, suman 360. Además, dice, sus dos lados no paralelos, los que unen las dos bases de la figura, tienen la misma longitud, ¿no? O sea, estos dos lados de aquí, los que no son paralelos, son de la misma medida. Los dos ángulos interiores ubicados sobre una misma base miden lo mismo. Quiere decir que el ángulo que forma la base mayor con los lados, no paralelos, estos miden igual. Ya, lo mismo pasa en la base menor. Estos ángulos de aquí arriba también miden lo mismo. Los ángulos interiores que son opuestos son suplementarios. Claro. No, la suma de ambos va a ser 180. ¿Ya? Los ángulos interiores que son opuestos, ¿no? O sea, frente a frente. Estos dos automáticamente miden 180. Tenemos el trapezoide simétrico. Dice, dos de los lados continuos miden lo mismo. ¿No? Este de aquí, por ejemplo. Estos dos lados que son continuos miden lo mismo. Igual que estos de aquí. Dos lados continuos miden lo mismo. No tiene lados paralelos. Y la suma de sus ángulos interiores será 360.
Y en el caso del trapezoide asimétrico, pues no tienen lados paralelos ni eje de simetría y la suma de sus ángulos interiores será 360. Comparamos dos de los cuadriláteros que se han construido y señalamos las diferencias y semejanzas entre ellos. Bueno, aquí podemos tener el trapezoide simétrico y el rectángulo. Y veamos, diferencias, ¿no? El rectángulo tiene ángulos rectos y el trapezoide no lo tiene. El rectángulo posee dos ejes de simetría y el trapezoide simétrico solo posee un eje. Claro, en el rectángulo puedo hacer una línea vertical y me da un espejo. Puedo hacer una línea horizontal y también es un espejo, ¿no? Que refleja la imagen. Mientras que en el trapezoide no. Si hago una línea vertical no se podría. Pero si hago una línea horizontal que pase por el centro, sí podría tener un eje de simetría, ¿no? Porque lo que está arriba sería lo mismo que está abajo. Semejanzas. Tienen 4 lados, ambos tienen 4 vértices y sus ángulos internos suman 360. Ahora, estamos en la sección Organizamos y aplicamos lo aprendido. Elaboramos un organizador visual de lo que hemos aprendido. Si consideramos conveniente, usamos el aplicativo Mindomo para crear mapas mentales. Esto es para los estudiantes que cuentan con su tableta. Bueno, aquí tengo una propuesta, ¿no? Cuadriláteros se clasifican en paralelogramos como el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. También trapecio, que a su vez se clasifica en trapecio isósceles, trapecio rectángulo y trapecio escaleno. Y también tenemos los trapezoides, que se clasifican en simétricos y asimétricos. Reflexionamos sobre lo aprendido. 3. ¿Ha sido útil establecer normas de convivencia para el desarrollo de la actividad? Bueno, esta pregunta es libre, ¿no? Una vez que hayas elaborado tus piezas de mecano, pues, y compartido con tu familia o amigos, vas a poder responder. 4. ¿Qué importancia tiene cumplir las normas en la familia y la sociedad? También es una pregunta, pues, abierta, ¿no? Es libre. Eso te la dejo para ti. Ahora te dejo un reto. Construye las piezas de mecano y elabora las figuras mostradas en la actividad. Bueno, esto es necesario para que respondas la reflexión. 6. En una hoja cuadriculada realiza el dibujo de un cuadrado y un rectángulo que contenga 64 cuadraditos, así como el rectángulo del siguiente ejemplo. Bueno, aquí por ejemplo tengo un rectángulo elaborado con 12 cuadraditos. Entonces tú lo que tienes que hacer es elaborar un cuadrado que tenga 64 cuadraditos y un rectángulo que también tenga 64 cuadraditos, así como el ejemplo, ¿ya? Y número 7, calcula el perímetro de la región. ¿No? Acá tienes una imagen y te doy las medidas de cada uno de los lados. ¿Ya? Ya tienes ahí 6, 7, 6 y 13. Una vez que hayas terminado, no olvides marcar cada uno de los criterios de autoevaluación. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Recuerda que espero tus evidencias.